a explicar lo que es una función y prácticamente pues también lo que no es. Entonces para ello pues vamos a recurrir a unos ejemplos. Lo primero es mirar como en la definición. Acá tenemos una definición que es relación, porque se suele confundir una relación con una función. Entonces una relación es la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, donde se unen dos o más elementos entre sí. Mire que es una relación, con tal de que se unan los elementos de un conjunto y otro, esa sería la definición ahí. Pero entonces mire que acá, por ejemplo, unimos un conjunto de kilogramos masa corporal y el de una persona. Entonces resulta de que, por ejemplo, 50 kilogramos le corresponde a Juliana, 60 kilogramos a Rosa, pero por ejemplo vemos que a 75 kilogramos le corresponden a Pedro y a Juan, y 80 a Manuel, y aquí hay uno libre. Entonces esta definición es una definición pues de una relación entre dos conjuntos, pero no corresponde a lo que es una función. Entonces vamos a ver lo que sí es una función. Entonces la función dice que es una relación entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo. Entonces vemos que hay unas diferencias marcadas en esa definición. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Que a todos los elementos del primer conjunto hay que asignarle uno del segundo, ¿sí? O sea que ya un único, o sea que no podría presentarse esta situación que hay acá. Mire que aquí a 75 se le presenta, de él salen dos flechas. En la función del primer conjunto no puede salir sin una sola flecha. Bueno, no tiene que ser así, de uno con uno. Puede ser que, por ejemplo, de acá de uno salga una flecha para el 6, para del 4 por allá arriba, pero eso depende de la regla de formación que se esté dando ahí. Pero entonces, sí, lo que sí es esencial es que del primer conjunto salga una única flecha. Entonces puede que lleguen a un mismo elemento también. Por ejemplo, puede que el del 1 llegue al 4 y por acá desde el 5 llegue al 4 también. Aquí sí pueden llegar dos flechas, pero de aquí tiene que salir una única flecha, por eso dice un único elemento. Entonces de acá sale solamente, de acá una, puede llegar allá a un mismo elemento, pero normalmente pues esa sería como la diferencia entre esto y esto. Ahora hay que mirar en términos de notación algunas cosas. Vemos que acá el primer conjunto es X, el segundo Y. En términos de la notación, ¿cómo se hace? Pues el primero se nombra X y el segundo se acostumbra a nombrar F de X, o sea, F y un paréntesis se pone X. ¿Qué significa eso? Que todos estos elementos de acá del segundo conjunto del Y están dependiendo de X, del valor de lo que se haga con X. Entonces mire que también se suele conocer con que el primer conjunto es la variable independiente, o sea, X siempre será la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente. Si vamos a mirar acá, hay una regla de conformación. Entonces vemos que, por ejemplo, acá se conformaron estos. Si vemos la regla es sumándole 1 al primer conjunto. Entonces si usted le suma 1 a 1, pues le va a dar 2. Le suma 2 a 1, 3. Le suma 1 a 3, pues le da 4. 1 más 4, pues 5. Y 5 más 1, 6. Y vemos que en el segundo puede quedar un elemento libre o varios, no hay problema, o que le lleguen dos elementos, pero en el primero siempre debe salir una flecha de todos y cada uno de los elementos y una única flecha. Entonces esa es la diferencia entre lo que es una función y una relación. Ya que sabemos la función, entonces hay que mirar que siempre la función estipula una regla en la manera como se relacionan los dos conjuntos. Y siempre el segundo va a depender del primero, o sea, de otras maneras, el segundo va a ser el resultado de lo que se ponga en la primera. Entonces de ahí
hay varias cuestiones. Por ejemplo, una cuestión práctica que se utiliza mucho en, en geometría es que, por ejemplo, el área es una función de radio. Entonces, si nosotros vemos f, una función f, así se pone de r, por ejemplo, una función del radio sería el área. ¿Cuál es el área? Pi r2. Mire que esto es una función. ¿Por qué? Porque usted, en la medida que vaya cambiando el radio, pues va a cambiar esto. Entonces mire que esta es la variable independiente es x, pues en este caso pues r, y la dependiente sería todo el resultado, o sea y, que también, entonces mire que y sabemos que lo vamos a llamar f de x, este sería y, esta es la parte de x. Entonces, si usted pone un radio de 1, pues va a cambiar todo el resultado, pero si pone un radio de 5, de 7, cambia. Entonces, ese, por ejemplo, es una situación en la que se nota esa relación de función. Entonces vemos que el área, perdón, es una función de radio. Otra, el tiempo es una función de la velocidad. Por ejemplo, si yo voy a un lugar y la velocidad yo la aumento, pues obviamente, y yo le pongo el tiempo, yo lo pongo a variar más poquito, más bastante, pues tiene que tener, también va a cambiar que la velocidad tenga que ser más bastante o menor. Entonces esos son ejemplos. Ahora vamos a colocar entonces un ejemplo de reglas de conformación. Entonces vamos a decir que si yo coloco esta reglita, yo digo x más 8, entonces que con esa regla vamos a conformar pues una relación. Entonces yo digo que empiezo a formar entonces el conjunto. Entonces si digo que en el primer conjunto yo tengo, entonces vamos a poner que x, vamos a ponerlo acá, x, y vamos a ponerle los valores. Entonces vamos a decir que tengamos menos 1, 2, 3 y 4. Y para el segundo sería f de x o y, vamos a ponerlo f de x para acostumbrarnos. Y entonces mire que si utilizamos esa regla de conformación, entonces eso va a ir cambiando de acuerdo a la regla. Entonces si yo digo que si este es mi primer conjunto, el conjunto de llegada que es y, está mediante esta regla, está cambiando. Entonces mire que vamos a cambiar x por menos 1, entonces esa parte nos daría 7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted tiene, si el menos 1 queda 8 menos 1, pues 7. Y si en la otra parte usted cambia x por 2, entonces será 2 más 8, 10. Luego si lo cambiamos por 3, entonces usted dice 3 más 8, 11. Y para 4 sería 4 y 8, 12. Y esa sería, mire que ahí queda la regla de un conjunto unido mediante una regla de conformación. Entonces es muy probable, vean, le corresponde un único elemento. Entonces a veces nos puede suceder que nos den los conjuntos y que no nos dé la regla de conformación, pero uno la puede intuir observando lo que está pasando ahí. En cambio, en una relación, pues si bien se relacionan dos conjuntos, no hay una regla así clara pues como de conformación. Aquí sí debe corresponder un único elemento de aquí a allá, y en esa regla este conjunto, el segundo conjunto, el y, conjunto y o f de x, siempre va a ser el resultado de las operaciones que se hacen. Entonces mire que ahí hay una función. Otra regla de conformación podríamos hacer x a la 2, y también poder colocar pues, dos conjuntos. El conjunto, vamos a colocar dos en el primer conjunto, x, vamos a marcarlo acá, x y f de x, vamos a ponerlo aquí en este ladito,
Y entonces vamos a ver que si lo conformamos de la siguiente manera, vamos a poner en el X, pues uno pone unos elementos cualquiera pues para chequear. Voy a poner 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces mire que la regla de conformación le está diciendo que son x a la 2, o sea que todos los elementos de este lado, el primer conjunto, se van a elevar al cuadrado. Entonces, al hacer esta regla de conformación, el resultado en y va a ser este, ¿sí? Eso es importante. Entonces vamos a elevarlo. Entonces sería 2 a la 2 sería 4, 2 por 2, 4. 4 a la 2, 4 por 4, 16. 6 a la 2, 6 por 6, 36. 8 a la 2, 8 por 8, 64. Y 10 a la 2, 10 por 10, 100. Vemos que ahí ya tenemos pues la relación de cada uno de los elementos y respetando la regla de conformación que se da de acuerdo a la condición pues dada inicialmente. Entonces en este caso, entonces así pueden suceder infinitos casos de reglas de conformación, entonces cada vez pueden también generarse en cosas más complejas. Pero esta parte, si estos dos ejemplos, parémoslo acá, estos dos ejemplos entonces nos permiten observar incluso este, aunque la regla de conformación de esta fue muy sencilla, sumarle 1 a este, aquí fue sumarle 8 y aquí pues elevarlo al cuadrado. Uno puede generar un polinomio muy grande en términos de función también y hacer las sustituciones. Entonces esto, ahí vemos ya lo que es una función y las características que tiene